la grabación. Excelente. Bueno, señores, hoy iniciamos formalmente nuestro curso de Historia de la Iglesia. Esto va a ser una clase de inducción. La primera clase va a comenzar la próxima semana. Esta es una inducción o una introducción, si se desea. El objetivo de esta introducción es que ustedes tengan los pormenores básicos de lo que necesitan saber para este curso, especialmente los conceptos claves y ese tipo de cosas. Prácticamente el resumen de lo que yo voy a decir se los envié antes de forma escrita en el grupo de WhatsApp. Así ustedes pueden consultarlo. Si no lo han consultado y alguien lo tiene, lo puede volver a enviar o reenviar para cualquiera de los hermanos, porque hoy vamos a especificar un poco de esta temática y el resumen ya está puesto ahí. El objetivo de ese resumen es que ustedes retroalimenten, obviamente, para que así podamos sacarle provecho a lo que tenemos acá. Antes de iniciar, obviamente necesitamos hacer una oración formal. Me gustaría en este caso que Jessie, nuestra querida Jessie, que es una de las que dirige este curso, sea la que nos dirige en oración. Así que Jessie Prado, mi querida Jessie. Muy buenas noches, gracias. Estaba sin audio. Me disculpo, no voy a poder prender la cámara, pero empecemos este curso. Gracias a Dios ya llegó el inicio de este curso tan esperado, así que vamos a dar gracias. Señor, en esta hora, Padre amado, nos acercamos confiadamente a tu presencia, Señor, agradecidos por todas las oportunidades que tú nos das y por esta en especial de poder estudiar más, Señor, acerca de la historia de la iglesia, acercarnos un poquito más, Señor, a lo que tú quieres que conozcamos en tu verdad, Señor, para poder compartirlo, Señor, para que el Evangelio sea más vivo en nuestras vidas y podamos reflejar todo eso en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú dirijas toda esta clase, Señor, todo este ciclo de cursos que vamos a tener, Padre, acerca de historia de la iglesia con el profe Néstor, que tú lo sigas usando, Señor, dale toda la sabiduría que él necesita, las herramientas, Señor, la capacidad, Padre amado, de poder llegar a cada uno de nosotros y a cada uno de mis hermanos que está presente, Señor, que tú abras la mente, el entendimiento, Señor, para que todo sea recepcionado con eficacia, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todo en tus manos, papá. Amén. Amén. Excelente. Bueno, señores, hoy vamos a hacer una introducción en torno a lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Felicitando, por cierto, a los hermanos del curso de NPP, que entiendo que ya esta semana lo concluyeron. Así que qué bueno que ustedes son tan valientes que vienen de NPP para estudiar historia de la iglesia. Es que hay que darles un fuerte aplauso, sin duda alguna. Bueno, la cuestión es que la historia de la iglesia es una disciplina que necesita ser definida y entendida históricamente. Por lo tanto, para poder abarcar un poco de lo que trata, vamos a ver si podemos segmentar la introducción a este curso en 4 bloques. Primero, definir qué es historia de la iglesia. Definición, concepto. Segundo, justificación. ¿Por qué es importante estudiar historia de la iglesia? Tercero, antecedentes, es decir, la historia de la historia. ¿Cómo nació la disciplina que estudia la historia de la iglesia? Y en cuarto lugar, la segmentación en períodos de la historia de la iglesia. Entonces vamos a comenzar con la primera, bien rapidito. El concepto de historia de la iglesia es disciplina eclesiológica, es una disciplina eclesiológica que estudia el origen, desarrollo y legado de la iglesia o del cristianismo en el mundo. Disciplina eclesiológica que estudia el origen, desarrollo y legado del cristianismo en el mundo. Una última vez. Disciplina eclesiológica que estudia el origen, número 1, muy importante, desarrollo y legado, 3 cosas, del cristianismo en el mundo. Esa es la definición de historia de la iglesia.
Pueden haber otras definiciones, pero esta es como es la más completa. Abarca todos los sentidos de lo que trata la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante estudiar historia de la iglesia? Aquí viene el segundo punto, que es la justificación. Se necesita por tres razones. Tres. A causa de los desafíos externos. Externos. O una razón externa. A causa de los desafíos internos. O una razón interna. Externos, internos. Y en un sentido individual. Externo, interno, individual. Una razón externa, una razón interna, una razón individual. Cuando decimos externo, nos referimos a que fuera de la iglesia hay gente que tiene ideas incorrectas de cómo se originó la iglesia. En la calle fácilmente usted se va a encontrar un sujeto que dice que la iglesia la fundó Constantino, que el cristianismo lo inventó Roma, que fue un grupo de monjes en la Edad Media que se inventaron esto de Jesús y de... Tienen tantas historias conspiranoicas para tratar de explicar el origen de la historia de la iglesia o el origen histórico de la iglesia. Exacto, y por ahí va, esa es otra. Porque también están aquellos, como los católicos garroteros, que tienen una tergiversación histórica de mal gusto, porque te dicen que la iglesia católica la inventó Jesús, la fundó Jesús en el siglo primero. La iglesia católica tiene 2000 años de historia. ¿Dónde estaban los protestantes? O si no está, el Papa nada más, hijo, la Biblia. Pácata. Ese tipo, ese tipo de argumentaciones surgidas de un simplismo histórico que obviamente nos da a entender a gritos de por qué se necesita estudiar, de por qué se necesita estudiar historia de la iglesia. La historia de la iglesia corrige esos entuertos. Por ejemplo, nos permite decirle al tipo que tiene una idea del tipo Dan Brown, Código Da Vinci, del origen de la historia de la iglesia, que las cosas no son como él está presentando, sino de esta manera. Es decir, esta visión de que Constantino fundó la iglesia no se colige porque la experiencia histórica eclesial es muy anterior al señor Constantino. O el caso de que Dámaso hizo la Biblia. Claro que no, porque Dámaso no formó. ¿En dónde Dámaso hizo la Biblia? ¿De dónde tú sacas eso? No, del Concilio de Roma del año 387. 387, Concilio de Roma. O 382, dicen otros dicen 374. Bueno, primero, no hubo tal cosa como un Concilio de Roma. Hubo un sínodo. Y en ese sínodo no hay evidencia documental que demuestre que se trató el tema del canon. Todo lo que se refiere al famoso canon del Concilio de Dámaso aparece en el decreto gelasiano, y Gelasio es un papa que vivió 100 años después de Dámaso. De forma que la única pista documental de ese concilio está en un documento 100 años posterior. Pero oh, sorpresa, que el documento ni siquiera es de Gelasio. El Decretum Gelasianum es una falsificación del siglo VI, hecha no en Roma, sino al sur de Francia, en la Galia meridional, en una época en la que se escribía muchos documentos fraudulentos que se les atribuían a Gelasio y a Dámaso. O sea, la única pista documental viene de un documento que es una falsificación 300 años después del famoso Sínodo de Roma. Por lo tanto, el Sínodo de Roma o es un mito o se discutió cualquier cosa menos canon. Tú no sabes qué fue lo que se debatió en el Sínodo de Roma, porque no hay un canon que te diga, no hay cánones que sobrevivan de ese sínodo. Por lo tanto, si no hay información de ese sínodo, salvo ese documento que les menciono que es posterior, entonces o es un mito que nunca ocurrió o no fue vinculante. Y si se habló de cualquier cosa, pero no hay evidencia de que haya sido del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. La evidencia de que el canon se cerró en el Antiguo Testamento es muy anterior, es del siglo II antes de Cristo. Y la evidencia del canon del Nuevo Testamento se cerró también es del siglo II antes de Cristo. Así que, adiós, argumento.
Pero ¿cómo yo puedo decirle eso a esa persona si yo no conozco historia de la iglesia? Por eso la historia de la iglesia, por su razón externa, tiene una dimensión apologética. ¿Oyeron? Y esa es la primera razón que la justifica. Porque a causa de su razón externa, tiene una dimensión apologética para corregir los entuertos de la gente que tiene información incorrecta de lo que es la iglesia y su origen. La razón interna es para tratar con los herejes, con esos grupos que dentro de nosotros desarrollan conceptos doctrinales que no se sostienen a la luz de la investigación histórica y a la luz de lo que nosotros creíamos hace 2000 años atrás. Entonces, la historia de la iglesia te permite conectar con el pensamiento en desarrollo para poder identificar incluso cómo se originó una herejía, históricamente hablando. Ah, pero tú eres un unicitario. Ah, pero tú eres un monarquianista del tipo dinámico. ¿Qué es eso? Ah, historia de la iglesia te permite estudiar justamente ese punto. Ah, pero que tú eres raíz hebrea. Ah, no, no, muchachos, tú eres un evionita. ¿Qué es un evionita? Ah, un evionita es una herejía que surgió en tal siglo, en el siglo II, aparte de que creía esto y esto, y obviamente tú comulgas con ellos. Entonces, lo que tú estás descubriendo no son tus raíces hebreas, son tus raíces evionitas. Claro, yo puedo decir eso y aclararle al Chemaín o al Uniciburro que justamente lo que le pasa es que por su ignorancia de la historia eclesial ha caído engañado por parte de estos malnacidos que fomentaron grupos heréticos desde el principio de la historia eclesial. Entonces, la historia de la iglesia, al tener un carácter apologético en un sentido externo, tiene una dimensión dogmática a nivel interno. Externo apologético, interno dogmático, porque te conecta con el pensamiento, el desarrollo teológico como tal. Y finalmente está el individual, la razón individual. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia está repleta de modelos de hombres y mujeres que podemos imitar o que debemos evitar. De hombres y mujeres que son héroes o villanos. Y cuando nosotros vemos esos modelos, nos podemos motivar a buscarlos como un ejemplo a seguir. ¿Quién no arde su corazón leyendo las historias de los mártires? Cuando yo leo la historia de cómo mataron a Blandina o a Policarpo, inmediatamente yo digo, caramba, qué valiente, quisiera ser así. O cuando leo las historias de los mártires anabaptistas o las historias de los mártires modernos, más recientes, uno inmediatamente dice, caramba, qué motivación tenían estas personas, o si nosotros pudiésemos ser de esa manera. Hasta predicaciones se han armado enfocadas en el valor de aquellos que sufrieron por Cristo. O el caso de los misioneros. Cuando uno escucha la historia de David Brenner o de William Carey o de Hudson Taylor, los sufrimientos de Adoniram Hudson, los trabajos de Livingston, uno dice, caramba, o la forma como murió Jim Elliot y Nate Saint en la Operación Auca en la década de los 50, predicándole a los guaraní de Ecuador, tú dices, caramba, estas personas son un ejemplo a seguir. Entonces, la historia de la iglesia te provee de historias, de casos, de personas que dieron su vida por Cristo y por el Evangelio y que te motivan, que son un modelo para ti. Eso implica que la historia de la iglesia tiene también una dimensión devocional. No solo apologética, no solo dogmática, sino devocional. Eso es lo que yo les podría decir tocante a por qué se justifica la historia de la iglesia. Ahora, hablemos del tercer punto, que es lo que nosotros llamamos la historia de la historia. Los antecedentes históricos de cómo se desarrolló la historia de la iglesia. Aquí yo les animaría a que hagan una recta, una línea de tiempo y la segmentan en 3 bloques. Primer bloque se va a llamar temprana. Segundo bloque, media. Tercer bloque, tardía. Temprana, media y tardía. La etapa temprana tiene a 2 grandes colosos
El primer coloso, el que abrió el camino para el desarrollo histórico del estudio de la historia de la iglesia, se llama Lucas, el autor del libro de los Hechos, puesto que el libro de los Hechos es un documento de historia eclesiástica. ¿O no? Exacto. Ese es el coloso, el que inicia el registro histórico. El segundo se llama Eusebio de Cesarea, a quien llamamos el Pater Historia Ecclesiae, el padre de la historia eclesiástica, porque Eusebio de Cesarea sistematiza el desarrollo del estudio histórico. Así que tienes a Lucas y a Eusebio. Y entre Lucas y Eusebio, entre ellos dos, hay tres historiadores eclesiásticos que son antes que Eusebio, pero después de Lucas. El nombre del primero es Hegesipo, con H, Hegesipo de Jerusalén. Eusebio siglo IV, sí. Hegesipo de Jerusalén, del siglo II. El segundo es Papías, de Hierápolis. Hegesipo y Papías. Y el tercero es Sexto Julio Africano. Esos son los tres que están entre Lucas y Eusebio. La única diferencia es que estos tres sobreviven de forma fragmentaria y muchos de ellos, como Papías, sobreviven porque lo menciona Eusebio. Eusebio los rescata. Así que son autores de forma fragmentaria que nos dan algunas pistas muy interesantes para rellenar ciertos huecos, porque Lucas solamente desarrolla la historia hasta la década del 60 del siglo I. Después de ahí, tenemos que lucubrar con las epístolas de Juan, que fueron escritas posteriormente, posiblemente con el Apocalipsis, que se supone que fue escrito después. Entonces, tendríamos que especular con Hebreos, que se escribió a finales de la década del 60, como que especulamos. Y no es que especulamos, porque tenemos a los historiadores latinos que nos dan información, pero tendríamos que especular. Con la Didaje especulamos un poco de cómo era la forma doctrinal y la forma litúrgica. Pero estos hombres te conectan con historias que te van explicando mejor qué fue lo que ocurrió en esa etapa en las comunidades cristianas. Pero como sobreviven de forma fragmentaria, no se convierten en colosos al estilo de Lucas y Eusebio. Son como lumbreras menores brillando entre estos dos grandes luminares. Lo único que sí yo puedo decir, por ejemplo, que Sexto Julio Africano se le endilga que fue el primero en colocar la idea de la cronología en la visión del estudio de la historia eclesial. Pero eso, obviamente, está en discusión. Ahora, estos personajes representan la etapa temprana. En la etapa temprana se trabajó con un paradigma. El paradigma que manejaron todos estos hombres fue el paradigma narrativo testimonial, así se llama, narrativo testimonial. Narrativo testimonial quiere decir que la forma como ellos registraban la historia era buscando gente que le testificara y de forma narrativa. Tú te lees a Lucas y es una narración, te lees a Eusebio es una narración, pero es una narración que él la construyó en base a consultar con testigos. Él mismo fue testigo de cosas que presenció Lucas, ¿verdad? Eusebio fue testigo de cosas en el siglo IV, pero Eusebio busca, consulta con testigos, ya sean testigos presenciales o ya sean testigos escritos. Lucas trata con testigos presenciales, porque él contacta, conoce a Pedro, conoce a Pablo. Eusebio, que vivió 300 años después, obviamente no puede hacer eso, pero Eusebio sí contacta con personas de su época que sufrieron la persecución de Diocleciano y obviamente habla con ellos y se contacta con gente que sufrió la persecución de Decio y también hace consulta de materiales escritos. Así que el testimonio o el paradigma de trabajo que se utilizó mucho fue el testimonio, narrativo testimonial. Eso fue. En la etapa media, los paradigmas van cambiando. Sí, muy bien, a la misma varilla. Los paradigmas van cambiando. En la Edad Media, son dos puntos en la etapa media.
Edad Media y Reforma. Esos son los dos puntos. En la Edad Media, el paradigma que predominó fue el paradigma geográfico nacional. Geográfico nacional. El paradigma geográfico nacional lo que pretendía era hacer historia de la iglesia, pero enfocada en una nación. Es decir, cuando Beda el Venerable escribió la historia de Inglaterra, él no estaba escribiendo la historia de Inglaterra, él estaba escribiendo la historia de la iglesia en Inglaterra. ¿Se entendió? Por lo tanto, las historias eclesiales en Edad Media estaban muy vinculadas a la región. Eso desarrolló otro paradigma que nació de ese, el paradigma agiográfico con H. Agiográfico con H, que es la biografía de un santo. ¿Pero de qué santo? Del santo de una localidad, para darle promoción a esa localidad. Cuando Isidoro de Sevilla fue biografiado, quien escribió la geografía de Isidoro lo hizo para darle promoción a Sevilla, de donde era Isidoro. Cuando comenzaron a buscar la biografía de Martín de Tours, por ejemplo, que se hizo la geografía de Martín de Tours, era para darle promoción a Tours, donde fue arzobispo Martín. Y así sucesivamente. El elemento geográfico, que es la biografía de los santos, generalmente descansaba sobre un paradigma geográfico local o geográfico nacional. Pero también se hacían geografías, como la que hizo Atanasio sobre Antonio Abad, con el fin de ser propagandistas, de hacer propaganda de algún movimiento. Por ejemplo, el movimiento monástico encontró una propaganda muy buena en la biografía de Atanasio o la geografía que Atanasio le hizo a Antonio Abad. Así que ese sería como el paradigma que primaba en la Edad Media, geográfico nacional y agiográfico. En la Reforma, la cosa cambia. Porque ahora en la Reforma tú tienes a dos grupos, católicos romanos y protestantes. ¿Qué hacía el católico romano cuando hacía historia de la iglesia? Lo hacía para demostrar que era la iglesia verdadera. Pero cuando el protestante hacía historia de la iglesia era para demostrar que la iglesia romana se corrompió. El paradigma es apologético. César Baronio, historiador católico de esa época, hace historia de la iglesia para demostrar que los protestantes están mal y que nosotros los católicos reciclamos toda la doctrina de los apóstoles. Pero cuando los profesores de la Universidad de Magdeburgo hicieron historia de la iglesia, lo hicieron para evidenciar que la iglesia católica se corrompió y que históricamente el papado era el anticristo. Así que es un paradigma apologético para hacer historia de la iglesia. Y esa es la etapa media. Saltemos a la última etapa, la etapa actual o la etapa tardía. En la etapa tardía, el paradigma es uno solo. Es técnico dogmático. Técnico dogmático. Ya no estamos haciendo apologética con la historia. Ya no estamos haciendo geografía o promocionando una ciudad o un movimiento. Tampoco es de orden narrativo testimonial, porque al hacer historia de la iglesia 2000 años después, los testigos están muertos. La historia de la iglesia ahora se hace haciendo análisis de la doctrina dogmático con recursos técnicos provistos por la historiografía actual. Entonces se trata de ser muy objetivo al hacer estudios de historia eclesial hoy en día. Claro, ojo, que eso no quiere decir que no se haga historia de la iglesia desde los otros paradigmas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de las misiones en la India, yo puedo mezclar los paradigmas, porque yo puedo hacerlo desde el paradigma técnico dogmático, pero al ser en la India, estoy apelando en el paradigma geográfico nacional. Y al
buscar el desarrollo histórico de la India en el pasado, voy a tener que buscar el testimonio escrito. Pero al hablar con los actuales, algún hecho que pasara en el desarrollo del cristianismo en la India actualmente, algún evento histórico reciente, yo voy a tener que consultar a las personas que conocieron a ese personaje o que conocieron ese evento. O si yo voy a enfocarme en un personaje de la India, como es el caso de Sadhu Sundar Singh, el gran misionero hindú, bueno, estaría haciendo geografía, sin querer. Entonces, como que hoy en día se mezclan los paradigmas. Por ejemplo, hay libros que hablan de la reforma en España, solo en España, como es el caso de Jesús Pineda, que hace un desarrollo histórico de la reforma solo en España. Bueno, eso se llama paradigma geográfico nacional en el día de hoy. ¿Quiénes hacen técnico dogmático? Por ejemplo, la obra de Justo de González es técnico dogmática, pero también la obra de Pablo de Irós en el ámbito hispano, técnico dogmático. Más antiguamente, por ejemplo, yo tengo esta obra de Bossuet, católica, y de Félix Amat, que es una obra de 18 tomos, si mal no me acuerdo, y esa es técnica dogmática, del lado católico. Del lado protestante, Escola Touré. Escola Touré hizo un trabajo ingenioso, grandísimo, desde el paradigma técnico dogmático. Así que ese es el paradigma que funciona. Hay, claro, líneas que se van marcando. Por ejemplo, intereses. Hay un interés en estudiar la historia de la iglesia a la luz de la historia universal, como hace Paul Johnson. La historia de la iglesia a la luz de la historia universal. Hay otros como César Vidal que se interesan en hacer historia de la iglesia en su aporte, el aporte o el legado del cristianismo en la cultura. Y te hacen historia de la iglesia, pero enfocándose en el aporte. Hay otros, por ejemplo, como Hulwood, que te van a hacer historia de la iglesia sintetizada, así como un manual de bolsillo. Hay otros, como Williston Walker, que se van a enfocar en la historia de la iglesia eh, en un sentido un poquito más amplio que lo que hace Hulwood. Hay unos que van a hacer historia de la iglesia enfocada solo en las misiones, la historia de las misiones. Y hay otros que te van a hacer historia de la iglesia enfocada en un personaje o en un periodo o especializarse en una etapa. Broadbent y Tyler se especializan en iglesia primitiva. Pero hay otros autores que se especializan solo en la reforma y otros que se especializan en el pensamiento doctrinal. Así que como ustedes ven, la historia de la iglesia tiene como muchos lineamientos y la teología histórica, que es una rama de la teología, bebe mucho de la historia de la iglesia. Finalmente, está el paradigma de ver la historia global, es decir, no solo enfocarme en la historia del cristianismo en Occidente, sino en Oriente, todo, porque hay quien solo se especializa en Occidente, pero ver la historia de la iglesia global en todo sentido. Y hay otros, como fue el caso del pastor George Lockhart, que se enfocan en la historia de la iglesia en un país determinado, como fue el caso de George Lockhart con el libro de la historia de la iglesia en República Dominicana. Algo parecido hizo un sacerdote llamado Adolfo Nowell, enfocado en la historia de la iglesia católica en República Dominicana. Entonces, van variando de acuerdo a los intereses. Ahora, eso que yo les acabo de decir simplemente son lineamientos y pueden venir otros lineamientos más, pero prácticamente los lineamientos se van estructurando con el tiempo. Y con eso finaliza esa parte. Si tienen preguntas respecto a eso, recuérdense que yo les envié un documento, un escrito que tiene todo lo que yo les estoy diciendo, así tal y como lo dije. Lo sinteticé para darse. Último punto. Otra línea. En esa línea, ustedes van a hacer una separación de 6 etapas. Ahora vamos a ver la historia de la iglesia, no la disciplina, sino la historia de la iglesia en etapas, periodos. Primer periodo, primitiva, iglesia primitiva. Segundo periodo, iglesia medieval.
Tercer periodo, iglesia reformada. Iglesia reformada. Cuarto periodo, iglesia del despertar. Primitiva, medieval, reformada, despertar. Siguiente, moderna, moderna y último, postmoderna. Esas son las 6 etapas. Primitiva, medieval, reformada, despertar, moderna, postmoderna. Vamos a ver de qué punto a qué punto, de qué año a qué año van a desarrollarse esas etapas, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Por qué? Porque vamos ahora, cada una de esas etapas la vamos a ir desarrollando. Prácticamente eso que ustedes acaban de hacer ahora mismo es el esquema de todo el curso. En la próxima clase vamos a ver la primitiva, en la siguiente la medieval, después la reformada, después el despertar, después la moderna y la última clase, la postmoderna. Ese es el esqueleto del curso entero. Pero hay dos palabras, y con esto voy a concluir, dos palabras que yo quiero que ustedes aprendan que son tecnicismos muy importantes acá. Anoten. Terminus ad quo. De hecho, si tú lo puedes escribir esto. Terminus ad quo. Terminus ad quo. Y la otra es terminus ad quem. O quem, pero es quem. Terminus ad quo, así ad quo, muy bien. Y terminus ad quem. Quem, con M al final. Término o terminus. Terminus ad quo, terminus ad quem, así. ¿Qué es un terminus ad quo? El punto de inicio. Y el quem es el punto final. El punto de inicio de esa línea que ustedes hicieron es el terminus ad quo. El punto final es el terminus ad quem. Cada una de esas etapas tiene un punto de inicio y un punto final. El terminus ad quo de la primitiva es el año 30. El terminus ad quem es el año 313. Y así sucesivamente lo vamos a ver con las otras etapas. El punto de inicio es el terminus ad quo de una etapa y el punto final, el terminus ad quem de una etapa. Ahora, el punto final de una etapa es el punto de inicio de la otra. Es decir, si el terminus ad quem de la iglesia primitiva es el 313, entonces el terminus ad quo de la iglesia medieval, que es la siguiente etapa, es ese mismo año. Eso es algo claro, eso es algo lógico. No hay que explicarlo mucho. Esos dos términos, apréndanselo bien, porque a partir de la próxima clase ya yo no voy a decir punto de inicio y punto final. Voy a decir terminus ad quo y terminus ad quem hasta que se les fije en la cabeza y lo manejen de esa manera. Y aquí terminó la clase de hoy. La inducción, era una inducción solamente. Alguien preguntó sobre si hay material. Claro que sí. De hecho, yo les voy a compartir unos cuantos materiales y les voy a mandar unos esquemas. Vamos a trabajar con unos esquemas de cada una de esas etapas. Recuérdense que esta no fue la clase número 1, esta es la introducción, la inducción. La clase número 1 es la que viene la próxima semana. Y les voy a mandar el esquema de la clase de la próxima semana. Ahora, todo lo que yo les dije está en un mensaje que les mandé en WhatsApp. Con ese mensaje se pueden retroalimentar. Pero lo que viene son los esquemas y yo les voy a mandar el esquema número 1, si Dios lo permite, hoy. Para que lo estudien y le vamos a sacar muchísimo provecho. La bibliografía, por supuesto, yo les voy a entregar el marco bibliográfico con una serie de documentos en PDF que les voy a mandar. Y les voy a mandar un documento que también les va a servir, que tiene una bibliografía detrás. Un documento preparado por mi persona que va a servir para que ustedes puedan retroalimentar un poco, pero no vamos a utilizar ese documento, vamos a enriquecerlo con mucha información. Lo que sí les voy a proveer es los esquemas para que los puedan ver y le puedan sacar provecho. Amados, hemos llegado al final. Las clases serán una vez a la semana, los miércoles de 8 de la noche a 10. Hoy hicimos a las 7 porque era la inducción y tengo que hacer un programa ahora.
pero ya después todas las clases serán de 8 a 10. Este programa lo tengo ahora, pero ya lo había estipulado de hace como 2 meses atrás, o el mes. Así que ya lo saben. Hermanos, hemos terminado entonces. Nos vemos en la próxima. ¿Habrá algún tipo de evaluación? Muy buena pregunta. No, porque esto va a ser más que todo un taller. Mm, No quiero que ustedes estén preocupándose por cómo me van a evaluar y todo eso. Es un taller para que ustedes dominen bien la información y recuerden que el premio de este taller es el libro de Historia de la Iglesia para principiantes. Ahora, debo decirle que el libro de Historia de la Iglesia para principiantes todavía estamos con un caricaturista que está haciendo unas caricaturas bien chéveres. Entonces, pero si Dios lo permite, queremos tenerlo listo para fines de este año. Nos quedamos con la lista y le hacemos llegar ese libro de regalo. Nos quedamos con la lista y le hacemos llegar ese libro de regalo. ¿Okay? Así que nada, señores, vamos a orar para despedir. Héctor, en tus manos te lo encargo. Ok, voy a parar la grabación acá.